Hola amor, esta es la sorpresa que te tenía. Y más que sorpresa es algo que creo yo que sabes que en algún momento lo iba a hacer y me he estado tardando, ¿verdad? Hay dos cosas que a mí me gustan mucho en esta vida. Uno que es enseñar. Enseñar medicina lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Y otro, tú. Así que me gustaría que las dos cosas que me gustan hacer lo pueda reunir en un solo lugar y es este canal. Este canal se llama RiCharMed. Ri por Ricardo, Char por Charmen y Med por medicina. No empieza a pelear porque no se llama CharRiMed. Ya, no quiero pelear por eso. ¿Por qué? Porque el nombre no suena bien, CharRiMed. Mejor es RiCharMed, ¿ok? Yo primero, gracias. Entonces, ahora, lo que voy a enseñar ahorita son clases puntuales de semiología, de medicina en un futuro. Lo voy a tratar de hacer una o dos clases a la semana y en base a lo que yo crea que tú necesites. Yo sé que tú no me has pedido esto, pero me gustaría que sí lo revises esto de manera puntual. Y voy a ser bien puntual y no voy a meter mucho floro porque sé que te aburre algunas cosas y que de repente te distraes por ahí y no quiero eso. Así que voy a tratar de ser bien conciso con la información. Así que empezamos. Entonces, vamos a ver con fiebre. Empezamos con fiebre, ¿ok? Que es lo que en semiología vas a ver en esta parte. Entonces, datos puntuales de fiebre según el Seidel, ojo, según el Seidel, déjame poner mis colores, es que la temperatura normal, normalmente ¿dónde medimos la temperatura? Bucal, ¿no? O oral. Entonces yo quiero que te acuerdes lo primero, ROA. De tal manera que entiendas que la rectal te da mayor temperatura, la axilar te da menor temperatura y la oral te da una temperatura intermedia. Dicho de otra manera, la temperatura en la cavidad bucal es de 36,8 más menos 0,4 grados centígrados. Esto es según el Seidel. ¿Ok? Ahora, en la rectal vas a tener 0,3 grados centígrados más que la bucal. Y en la axilar vas a tener 0,6 grados centígrados menos que la bucal. Entonces, facilito, acuérdate, ROA, y haces axilar 0,6 menos y 0,3 más. Y acá 36,8 más menos 0,4. Entonces, eso es lo principal que tienes que saber. En ancianos, vamos a darle el valor de 36 a 36,5 dentro de lo normal. Ojo, esto en algún momento ya siendo médico no importa mucho porque si preguntas a cualquier colega, 37,5 para arriba es lo que tenemos la mayoría o lo que entendemos la mayoría, ¿no? 37,5 grados para arriba ya nos llama la señal, ya nos advierte, oye, está haciendo febrícula, luego fiebre, tanta cosa. Pero ahora, en semiología tú tienes que ser bien exacto con los términos. Entonces, ancianos 36 a 36,5. Ojo, y diferenciar en la mañana o en la tarde, porque recuerda que debido al ritmo circadiano la temperatura aumenta en la tarde. Ancianos rectal recuerda es mayor, 36,5 a 37. ¿Listo? Entonces recuerda que los ancianos, el 50% de los ancianos no hacen fiebre cuando tienen infecciones. Así que es un dato muy importante en ellos. ¿Cuándo consideramos fiebre? Cuando es mayor a 37,5. Esto en la mañana. O bueno, 37,5 como te dije, de referencia para todo. Esto al final es el valor que nunca te debes olvidar. Pero si te preguntan en la mañana, Seidel Argente te dice 37,2. Y en la tarde o vespertina, 37,7. Porque recuerda, por el ritmo circadiano aumenta. Cuando hablamos de hiperexia, más de 41,5, dato importante, no es lo mismo fiebre a hiperexia. De manera puntual, fiebre es la alza de temperatura regulado e hiperexia es la alza de temperatura no regulado, que su valor empieza en 41,5. Mucho cuidado con los niños, con los chivolos, porque chivolo de 5 años, 4 años con hiperexia convulsiona. ¿Listo? No te olvides ese dato. Ahora, fiebre rectal, pues 37,9 para este lado. Axilar 37,2, mayor a 37,2. Acá también ancianos 37,2 y acá mayor a 37,9. Hiperexia, mira, hiperexia para todos es lo mismo. 41,5, riesgo de convulsión, hiperexia no regulado. Es la alta temperatura no regulado. Entonces, hablando de la fisiopatología, la temperatura, ¿no? La temperatura sabemos, vamos a ponerlo por acá, acá. La temperatura normal del cuerpo se produce por dos cosas. Uno, la producción de energía en forma de calor. Vamos a poner en una balanza la producción de energía, producción, y por el otro lado la pérdida de esa energía.
Entonces la pepa de esto, el equilibrio de estos dos me genera 37.5. ¿Cuáles son los órganos? Dos pepas acá. ¿Cuáles son los órganos que más producen calor? Respuesta acá, hígado, bueno, músculo esquelético primero, músculo esquelético y dos, el hígado. Órganos que más producen calor. Músculo esquelético por su actividad y su contracción, hígado por todas las rutas metabólicas que vas a encontrar. Otro dato importante que produce calor viene a ser la grasa, ¿no? La grasa, ¿de qué tipo? La grasa parda, la grasa marrón, perdón. Y esa grasa marrón, ¿ya? Es la que produce termogénesis no temblorosa, porque hay termogénesis que tú produces ¿cómo se dice esto? Cuando te haces así, ¿no? Cuando te haces que esos famosos escalofríos, ya ahí produces termogénesis por las contracciones. La grasa marrón la encuentras en las zonas interescapular, en la región supraescapular, en la supraclavicular también, supraclavicular, en el cuello, y este datazo, en la región perirenal. En la región perirenal. Recuerda que los niños tienen más grasa marrón, por esa razón tienen más temperatura. ¿Ok? O están calientitos generalmente. El corazón también produce energía y mecanismos que regulan la pérdida de energía que vamos a ver en este momento. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología de ello, cuando hablamos de la fisiopatología, tenemos que entender dos cosas. Que cuando llegan los pirógenos exógenos, o sea, generalmente un microorganismo como bacteria, virus, hongos, entre otros, ¿ya? ¿Qué más? Una neoplasia, un traumatismo, una inflamación, una reacción inmunológica. Todo esto, ¿qué me activa? De manera simple, los eventos exógenos, ¿ya? Generan la respuesta del sistema inmune. Y este sistema inmune activa los pirógenos endógenos. Y acá de esto, yo solo quiero que te acuerdes el principal, la interleuquina 1 beta. Interleuquina 1 beta. Aparte también está de la interleuquina 6, el TNF-alfa, entre otros. Todos estos de acá me fomentan la fiebre en respuesta a que haya inflamación. No me confundan inflamación, no me confundas, amor, inflamación con infección. Yo sé que esto tú lo sabes ya. Entonces, inflamación no es lo mismo que infección, eso lo tenemos claro. Entonces, hay diferentes formas de que hay inflamación, una quemadura, una neoplasia, una respuesta inmunológica, el traumatismo genera inflamación. Y todo ello, estos pirógenos endógenos, cuando llegan a una zona, la zona de acá, ¿dónde lo he puesto? Bueno, no está. La zona que está en el hipotálamo, en el órgano vascular, en la lámina, así se llama, en la lámina del órgano vascular, en el endotelio. Estos llegan acá y estos son los que producen la prostaglandina que más te genera fiebre, que es la prostaglandina E2. Ojo con esto. La citoquina que más produce fiebre, interleuquina 1 beta, que llega al endotelio de la lámina del órgano vascular y produce este endotelio prostaglandina E2, que va al núcleo del hipotálamo y activa mecanismos para que eleve la temperatura. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Los he puesto acá. Entonces, el núcleo preóptico del hipotálamo anterior, cuando la prostaglandina E2 se une a los quimiorreceptores en esa zona, fomenta vasodilatación cutánea. ¿Esto para qué? Genera una respuesta para disminuir la temperatura. La respuesta ante la elevación de la temperatura es para disminuir o para perder calor. Entonces, ¿cuándo se activa el núcleo preóptico del hipotálamo? Cuando la temperatura es alta. El preóptico y el posterior. Hay dos núcleos. A este preóptico llamémosle que está en la parte anterior, ¿no? Ojo, hay un núcleo del hipotálamo que es el núcleo anterior. No lo confundas con ese. Este es el núcleo preóptico. El núcleo preóptico, yo le digo el de adelante, entonces, para no confundirlo. El núcleo de adelante se activa cuando está elevada la temperatura.
Y esto se activa por la prostaglandina E2. Este núcleo, ¿qué va a mandar? Va a generar diferentes señales vía sistemas autónomos que fomentan la vasodilatación cutánea. Esta vasodilatación cutánea genera el rubor, un signo, el rubor. El paciente está caliente, ¿verdad? Que fomenta que por ahí se pierda el calor. Aumenta la sudoración. El paciente con fiebre está sudoroso. La sudoración no es que genere el calor, la sudoración es un mecanismo de pérdida de calor. ¿Y esto por qué se activa? Por el sistema simpático. Disminución del tono muscular que reduce la producción del calor. Y esta disminución del tono muscular viene acompañado con las contracciones rítmicas de los músculos, que es el temblor. El temblor hace que tú pierdas calor. Caso contrario con el núcleo posterior del hipotálamo, que ante una baja temperatura hace lo contrario, aumenta la temperatura. Entonces, este es el principal relacionado a la fiebre. Núcleo preóptico. Acá está el esquema, ahí todo lo que hace. Entonces, acá te traigo las pepas diagnósticos para semiología. Por ejemplo, si por ahí te ponen fiebre más cefalea más signos meningios, cefalea con signos meningios más fiebre, puede ser una meningitis. Fiebre más soplo cardíaco más dolor precordial, una endocarditis. Recuerda que el endocarditis, en fisiopato lo has visto, tiene más signos, ¿no? Ahí tiene signos inmunológicos y signos embólicos. Fiebre más escalofríos e hipotensión. Mira, hipotensión con fiebre. Fiebre con hipotensión, piensa, más un foco infeccioso, así. Más un foco infeccioso, puede ser urinario, abdominal, respiratorio. Sepsis. Sepsis. Esto, mucho cuidado. Fiebre más petequias meningococcemia. Meningococcemia por el meningococo. Fiebre más petequias más hipotensión, acá agrégale. Hipotensión. Es como una sepsis producida por el meningococo que genera insuficiencia suprarrenal. Fiebre más tos más dolor torácico y esputo, neumonía. Neumonía. Fiebre más sudoración de peso. Esto, mira, sudoración nocturna, fiebre vespertina y pérdida de peso. Esos tres, ya lo sabes, ¿no? TBC, el linfoma de Hodgkin. Fiebre más dolor lumbar, disuria. ITU. ITU, infección del tracto urinario. Fiebre, escalofríos más dolor abdominal. Mira, más específico, en el hipocondrio derecho. Esto es una triada, ¿verdad? Fiebre más ictericia, perdón, más ictericia. Ahí está tu triada de Charcot. Ictericia, dolor en el hipocondrio derecho y fiebre, triada de Charcot. ¿Y esto de acá qué te genera? Colangitis. Fiebre, dolor de garganta más exudación amigdalina, faringoamigdalitis. Faringitis nomás le ponemos. O síndrome mononucleósico, ¿no? Síndrome mononucleósico. Fiebre, dolor articular y erupción cutánea, artritis séptica. Artritis. Artritis sería fiebre más dolor articular, pero ya con erupción cutánea hablamos de artritis séptica. Fiebre, rigidez muscular más confusión, hipertensión maligna. Hipertensión maligna. Recuerda que hay un tipo de hipertensión que es esto. Hipertermia maligna. Hipertermia maligna. Contrae confusión y rigidez de nuca. Fiebre, dolor precordial más disnea. Fiebre, dolor precordial más disnea, más dolor pleurítico. Dolor pleurítico acá. Pleurítico, porque el precordial ya lo vimos, ¿no? Puede ser pericarditis. Pericarditis. También dolor precordial, ¿no? Pero de tipo pleurítico. Fiebre en picos, absceso. ¿Ya? Fiebre en picos es absceso. También puede estar en sepsis. Esto, mira, fiebre esta es la, de todo esto, por ejemplo, a mí en semio o en medicina 1, no recuerdo, me vino esto de acá. Fiebre terciana y fiebre cuartana son ambos de malaria. Malaria. La diferencia es que la terciana es de Vivax y O, le. En cambio, la cuartana es la del Plasmodium malariae, la del Plasmodium malariae. Yo me acuerdo así, Plasmodium malariae, 4 sílabas,
para cuartana. Y las que tienen Plasmodium vivax y o vale 2 y 3 sílabas para terciana. Y la fiebre ondulante, marcas brucelosis o linfoma. Linfoma. Por último, acá traigo dos cosas bien puntuales. ¿Qué es el signo de Faguet? Normalmente, la fiebre, por cada grado centígrado que aumenta del basal, o sea, de 37.5 a 38.5, ese grado centígrado extra genera un aumento de 10 latidos, de 10 de frecuencia cardíaca. Signo de Faguet viene a ser que cuando hay fiebre, disminuye la frecuencia cardíaca, o sea, lo contrario. Esa es la bradicardia relativa. ¿Dónde lo vemos esto? En salmonela o en fiebre tifoidea. ¿Ok? En fiebre tifoidea. Fiebre prolongada versus fiebre de origen desconocido. La fiebre prolongada es más de 15 días y la fiebre de origen desconocido tiene que estar por más de 3 semanas. Ambos no se sabe la causa, pero la fiebre de origen desconocido, las probables causas son infecciosas, neoplasias, por colágeno y otras causas se me ocurren. En infecciosas, fiebre de origen desconocido, paciente con fiebre más de 3 semanas, tuberculosis, por ejemplo. ¿No? En neoplasias, un linfoma. Un linfoma. En las colagenopatías, alguna vasculitis. Otras de fiebre de origen desconocido, el feo cromocitoma. Feo, mira como el Freddy. Feo cromocitoma. ¿Ya? Entonces, esa es la pepita sobre fiebre que tienes que saber. Te quiero. Besos. Nos vemos.